Bueno, lo primero, quería darles gracias a la diputada Covadonga Tomé del Grupo Mixto por convidarnos y darnos la oportunidad de estar neste turno de comparecencias. E van perdonarme que, para empezar, faiga un pouco de historia, aunque non vou ir moi para atrás. Nada máis hasta 2017. Son casi dos legislatures. Nese año elaboremos e diemos a conocer públicamente lo que para nós iba a ser una redacción aceptable del artículo 4 en el caso de reformarse nuestro Estatuto de Autonomía. Para eso, tuvimos presentes las redacciones de los estatutos de autonomía de las 6 comunidades autónomas con lengua propia oficial diferente del castellano, sobremanera aquellas en las que la implantación xeográfica de las lingües non coincide con la totalidad del territorio de la comunidad, como lle el caso asturiano. Pareceme que lle de caxón que, si se aprueba un estatus de oficialidad, habrá que se axustar a lo que fixeron las demás comunidades en materia de reconocimiento de derechos lingüísticos. Facelo diferente d'elles lle como dicir que la ciudadanía de Asturias non merece los mesmos derechos que los demás. También revisemos propuestas históricas de redacción del artículo 4 nuestro asturiano, que se fixeron respectivamente en el marco del Pacto por el Autogobierno y la Oficialidad entre los años 95 y 99 y en el Concello Abierto por la Oficialidad entre el 2003 y el 2008 y en discursos institucionales de la Academia de la Lengua Asturiana. En el contenido y forma escollidos para el artículo 4 que propuximos, basémonos en las consideraciones del dictame 93/2006 del Consello Consultivo del Principado de Asturias sobre la reforma del Estatuto de Autonomía para Asturias. Y, por último, para la redacción definitiva de la nuestra propuesta, contemos además con el asesoramiento de ellos juristas con autoridad y experiencia reconocida en el tratamiento legal de cuestiones sociolingüísticas. Bien, con toda esa esencia, lleguemos a esta redacción para el artículo 4 del Estatuto de Autonomía, que, ya digo, publicamos en 2017 y que voy a volver a leer ahora. Dice así: 1. El asturiano y el gallego asturiano, como lingües propias de Asturias, tienen con el castellano el caracter de lingües oficiales. 2. Los poderes públicos de Asturias, atendiendo a la realidad sociolingüística del asturiano y del gallego asturiano, han garantizar el derecho a conocerles y usarles. 3. Una ley de la Xunta General a establecer los términos y ámbitos de uso oficial de las lingües propias de Asturias y a fijar les zonas de uso predominante de entrambes. Y 4. Ninguna persona va a poder ser discriminada en Asturias por la lengua que libremente escuella para comunicarse. Y eso es la esencia del reconocimiento de la oficialidad. Recoller, dentro del nuestro marco estatutario, la existencia de unas lingües propias, patrimonio que hay que proteger y fonte de derechos para las personas que les falen. La oficialidad non presupón qué políticas lingüísticas concretas se van a desenvolver. Uno es reconocer un derecho y otro tomar las medidas necesarias para aplicarlo dependiendo de quién gobierne. Ahora, 7 años después, llega a la Xunta General la propuesta de 17 diputados y diputadas que se está aquí considerando. Por fin. Esta propuesta, si llegara a aprobarse, iba a suponer una mejora cualitativa en la protección de las lingües y en el reconocimiento de los derechos de los y les falantes, en particular porque reconocería el caracter de lingües propias como definición de los idiomas de comunidades lingüísticas. Todos los estatutos de autonomía que reconocen lingües oficiales fanlo con la misma fórmula. Hasta ahora en Asturias usábase excepcionalmente lingua tradicional en sin las mismas implicaciones. Esa excepcionalidad tiene que desaparecer. También iba a posibilitar el blindaje estatutario de la enseñanza de las lingües a lo largo de toda la vida y la financiación amañosa del proceso de recuperación y normalización pente medidas de una ley autonómica. Sin esa transmisión generacional, los días de las lingües serían días contados. Y lo más importante, garantizaría la no discriminación de los ciudadanos y ciudadanas por cuestiones lingüísticas, cosa que no tenemos con el estatuto actual, como se demuestra una y otra vez en denuncias de ciudadanos y colectivos que siempre atopen la misma respuesta a esas reclamaciones, que non é oficial. Y una injusticia que hay que desaniciar por el bien de la democracia. Voy acabando. Por lo tanto, queremos darles las gracias al grupo de firmantes de la propuesta y animamos
a todos los grupos parlamentarios que comparten la defensa de la cultura asturiana para que lleguen a un acuerdo que lo permita. Hay que dejar de lado cálculos electoralistas y estar al altor de un momento que puede ser histórico. Puede que el electorado no castigue el error que sería no declarar agora la oficialidad, pero seguir permitiendo la desaparición de dos lingües, eso la historia no lo va a perdonar. Más nada, muchas gracias. Buenos días, soy Juan Manuel Gonzalo Miranda. Lo primero de todo, queríamos agradecer al Grupo de Convocatoria por Asturias el convite a la Xunta por la Defensa de la Lengua Asturiana para formar parte de esta tanda de comparecencias. Lo segundo, y felicitarnos colectivamente por la llegada de esta propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía, además de por ser una propuesta plural y mayoritaria. Y es necesario algamar el acuerdo de una Xunta General para igualar la discriminación que carecen las comunidades de falantes de asturiano y gallego-asturiano en comparanza con otras comunidades lingüísticas del Estado. Todas las fuerzas parlamentarias que reconozcan esa discriminación, les que la reconozcan, y el peligro que esta situación supone para la sobrevivencia de entrambes lingües, tienen que estar en ese consenso, en ese acuerdo. Nada más pueden quedar fuera los que apuesten por el exterminio lingüístico, esto es, por el desanicio de una parte importante de la cultura asturiana, como son estas dos lingües únicas. No hay sida que valga, ni son posibles posiciones equidistantes en este asunto. Oficialidad o lingüicidio. Cada uno de los diputados y diputadas van a tener que decidir de qué yautan. La propuesta de artículo 4 que se presenta coincide casi al 100% con la que propuso y dio a conocer públicamente va 7 años la Xunta por la Defensa de la Lengua Asturiana. Sí que así, al nuestro entender, esta propuesta tiene dos aspectos mejorables, que son precisamente las modificaciones que los proponentes hicieron a la nuestra redacción. El primero, y la denominación de las lingües. En el Estatuto tenían que usar les de asturiano y gallego-asturiano. ¿Por qué? Porque son las denominaciones que venían usándose y que tenían más trayectoria, tanto en la terminología filológica como en el ámbito de la legislación referida a cuestiones lingüísticas en Asturias, la ley de uso, normativa, convocatoria de subvenciones, enseñanza, toponimia, etc. También llegan las denominaciones que usaba la Administración autonómica en las 3 últimas décadas y que usa la literatura lingüística en diccionarios, normas ortográficas y gramáticas. Y para rematar, son denominaciones homologables a las que tienen otras lenguas peninsulares oficiales. Trátase de adjetivos formados a partir de un gentilicio y sustantivados posteriormente para funcionar como glotónimo, y es lo normal. Denominaciones como bable, fala o naviego no tienen ese bagaje ni tampoco ese prestigio. Por todas estas razones y por lo que pensamos que no tienen que aparecer en nuestro Estatuto de Autonomía. El segundo aspecto mejorable en la redacción de la propuesta es la solución que se escuelle para atender la distinta extensión territorial de las lingües propias de Asturias. En este sentido, hay diferentes modelos en los estatutos de autonomía. Dan los ejemplos del aranés en Cataluña, del valenciano en Valencia o del euskera en Navarra. El modelo más avanzado en derechos es el tratamiento del aranés, que se declara oficial en toda Cataluña. La ley del aranés y la que regula más específicamente el uso de la lengua aranesa en cada ámbito, en el local, en las relaciones con la Administración autonómica, en la validez jurídica, etc. En Asturias, el asturiano no es la lengua propia de todo el territorio, porque en la parte más occidental la lengua propia es el gallego-asturiano. Y los y les falantes de esta lengua también se tienen que poder relacionar en ella con la Administración autonómica. Por eso, para respetar esa realidad de una manera radicalmente democrática, lo que proponemos es declararles 2 lenguas oficiales en todo el territorio y desear la delimitación del alcance de esa oficialidad a la ley que se dispone en apartado 3. Tal como está redactado ahora por los proponentes el artículo 4, también se dice que el gallego-asturiano puede usarse para relacionarse con la Administración autonómica. Sí, pero el asturiano va a ser lengua oficial en toda Asturias y el gallego-asturiano nada más va a ser oficial en la zona. ¿Por qué razón se desea una lengua per enriba de la otra cuando los dos son lenguas propias de Asturias? Si aceptamos la igualdad radical de derechos de los falantes de todas las lenguas de Asturias,
non hai por que establecer esa distinción que fan os proponentes. Non sabemos que va a dicir esa lei futura onde se determinen os ámbitos territoriales de uso, pero a redacción del artículo 4 marca unha idea previa moi pouco exemplar a nuestro xuicio. Estes dos mellores na redacción son lo que pedimos que los grupos parlamentarios valoren para darles forma de enmiendes a la propuesta que está siendo obxeto destes comparecencias. Y ya finalmente repetimos que nos felicitamos colectivamente por este debate para reformar el Estatuto. Hay que recordar que a primeros de los años 80 partíamos de 0 parlamentarios a favor de la oficialidad para las lingües propias de Asturias. Al través de los años, de ellos partidos políticos fueron cambiando la posición, unos primero y otros va poco. Nada más naguamos porque las demás fuerzas políticas faigan de ellos esta reivindicación histórica que lle de justicia. Todo este proceso de avance en la conciencia lingüística, en el fomento de la lingua y de la protección de los derechos de la comunidad de falantes, foilo gracias al movimiento de reivindicación lingüística entendido este en un sentido amplio: ciudadanía, profesorado, xente del arte, de la música, de la literatura y también instituciones, asociaciones, partidos y sindicatos. En nombre de la Xunta por la Defensa de la Lingua Asturiana, gracias a todos por lo que pusieron de la su parte para traernos hasta aquí. Gracias.